Muy bien, a ver, dicho todo esto, nuestra introducción, vamos al análisis de, primero, las encuestas. Un titular claro de lo que está pasando en el Perú es el mismo que se viene repitiendo desde hace meses. La impopularidad de la señora Presidenta de la República, del Ejecutivo en general y del Congreso es enorme. Es muy difícil realmente entender a nivel de análisis político cómo un gobierno y un parlamento tan repudiados, tan mayoritaria y extensivamente repudiados pueden mantenerse en el poder. Y a las cifras me remito porque tenemos, les decía, dos encuestas. Una es de Datum, publicada ayer en El Comercio, también sobre la popularidad del presidente y la presidenta, para no equivocarme, vamos a ponernos los anteojos y ver bien los numeritos porque uno dice, no puede ser, no, sí puede ser. La presidenta está desaprobada para Datum, publicación del Comercio, en 91% y aprobada en 6%. Eso es Datum. IEP, que también la tengo acá, nos dice que la presidenta está aprobada en 88%, perdón, desaprobada en 88% y desaprobada en 6%. Perdón, aprobada en 6%. Ya, las cifras son tan bajas que uno se confunde. Coincide IEP y Datum, obviamente la metodología no es igual, la muestra no es igual, pero coinciden en darle a la señora presidenta un 6% de aprobación de su gestión. Es un desastre. Estas encuestas, la de IEP, tiene un margen de error de 2.8 más menos 2.8%. O sea, puede estar más baja. También en la encuesta de IEP preguntan sobre la credibilidad, que es otro valor. O sea, yo puedo aprobar o desaprobar una gestión, pero ¿le creo o no le creo a mis autoridades? Y yo puedo desaprobar la gestión, pero yo sí le creo o no le creo. Se dan cuenta, es un valor diferente, nos permite reconocernos de una manera diferente. IEP incluye esa pregunta tanto para la presidenta como para el Congreso. Bueno, ¿le creen nada? Nada. Yo a la señora no le creo nada, 71%. Nada, nada. Le creo poco, un 18%. Si ustedes suman 71 más 18, ahí nomás tienen 89%. ¿Que le cree nada o poco? Le creo algo, 8%. Le creo mucho, 1%. O sea, eso está dentro del margen de error. Aprobación del Congreso, ¿no? El poder que normalmente fiscaliza al Ejecutivo se opone, crea el balance. Aprobación del Congreso. Aprueba. Pucha, que es tan chiquita la cifra que hay que mirarla bien, ¿no? 5%. Desaprueba 91%. No saben, opinan 4%. Esto es en IEP. Y en Datum no han publicado la cifra del Congreso. Se han preguntado por Venezuela, etcétera, otras cosas, pero no han publicado la cifra del Congreso. Sí, no, han preguntado sobre Saruana, ¿no? Que también sale jaladazo en las dos encuestas y con cifras muy parecidas. Muy bien, pero le preguntan también a la gente si le cree al Congreso. ¿Usted le cree algo, mucho, nada, poco? Nada, 69%. Poco, 20%. Sumadas poco y nada, igual que Dina Boluarte, 89%. Es decir, tenemos autoridades no creíbles, desaprobadas en su gestión. Eso es lo que tenemos. Y nuestras autoridades, en vez de conectarse con estas cifras, que están ahí no para que hagamos escarnio a los políticos, sino para que nuestros políticos le tomen el pulso a la gente. Es como un termómetro, ¿no? A ver, ¿cómo me está yendo? Yo, por ejemplo, de vez en cuando me siento, en streaming es diferente, ¿no? Y veo cuántas personas ven este programa. Y le digo a ver, oye, ¿cuánta gente nos ve?
O podría decirle, oye, a ver, no lo ve nadie. Entonces, yo tengo una herramienta, no es precisa, pero es una herramienta más o menos clara para medir el pulso de la gente, ¿no? Podría hacer focus groups, podría, no sé, hacer otras encuestas propias, ¿no? Con otras preguntas, utilizar herramientas de la estadística, que es una ciencia, por si acaso, no es un albur. Los políticos odian las encuestas porque les dan la información que ellos no quieren conocer, pero con esta información digo, oye, Consejo de Ministros, mesa directiva del Congreso, con estos números, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos hacer un estudio a profundidad para averiguar por qué somos tan impopulares, ¿no? Mire usted, señora presidenta, sale acá que nadie le cree nada porque, en fin, su hermano está rumbo a prisión, sus parientes participan en el poder, a los congresistas les podrían decir, la gente los ve como aprovechados. Y con esa información, ¿cómo haría cualquier empresario, pequeñito? A ver, vamos a ver, si vendo desayunos, ¿no? Vendo 20 desayunos y de repente le pregunto a la gente qué más le gustaría, además de mi pancito y mi café. Y me dicen, mira, si me lo sirvieras con un poquito de jamonada adentro, yo te compraría dos. Entonces le comienzas a preguntar a la gente qué cosas les gustaría llevar. Entonces haces tu estudio de mercado y dices, bueno, a partir de mañana, pan con jamonada, listo, y vendes 30. ¿No? Para eso sirven las encuestas, señores políticos, no para que se depriman, sirven para preguntarle a la gente qué piensa, qué siente. Los sentimientos de la gente respecto de este gobierno son terribles: depresión, decepción, es la palabra que se repite, decepción, frustración. Y claro, si tú comparas estas cifras con la salida de peruanos rumbo al exterior, que no regresan, comienzas a entender como estadista, como gobernante, que tienes un problema ya casi de moral pública que tienes que enfrentar, como si oyeran llover. Yo insisto mucho en revisar encuestas, porque las encuestas a un gobernante bueno le dan una herramienta para medir sus políticas públicas. ¿Qué no le gusta a mi conducta? ¿Qué piensan de, y algunas preguntas se han hecho en la de Datum, por ejemplo, para el Congreso, ¿qué piensan del Ministerio de Infraestructura? La mayoría lo rechazan. ¿Qué piensan del mensaje presidencial de Dina Boluarte? Esto es aterrador. Las dos encuestas han hecho un informe, ¿no? Vamos con IEP, porque son parecidas. ¿Vio, escuchó o leyó el mensaje de la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio? 52% no. Esto es habitual. Y un mensaje de 5 horas menos. Pero 48% han dicho que sí, y yo creo que es una cifra importante, porque la mitad del país dice haber escuchado, leído fragmentos probablemente del mensaje presidencial de Dina Boluarte, que duró 5 horas. La mitad del país, la otra mitad fue. De los que sí lo escucharon, leyeron, conocen, se les pregunta por su satisfacción. ¿Qué tan satisfecho se siente usted? No, perdón, primero. Hablando de lo que pudo ver o escuchar, usted diría que fue un mensaje muy malo, 30%, malo, 37%. Eso suma 67%. Usted diría que fue un mensaje muy bueno, 1%, bueno, 6%. Eso suma 7. En un extremo 7, en el otro 67. Ni bueno ni malo, 23%. Entonces, ¿para qué te matas haciendo un mensaje de 5 horas si tu resultado malo, muy malo, 67% no te está diciendo algo? Y cuando le preguntan a la gente por economía, por seguridad, por corrupción, es peor. La insatisfacción está entre muy insatisfecho y insatisfecho y trepa, y trepa. O sea, ahí está ya en 79%, por lo menos en materia económica.
Mal, todo mal. Entonces, ahí te sientas con tus asesores, con los que te redactaron el discurso, y haces una evaluación. Y dices, bueno, acá nos equivocamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El problema de los políticos peruanos que quieren que les vaya mejor es que nunca hacen una evaluación de sus errores ni hacen una corrección. Se manejan de crisis en crisis. Un discurso presidencial del 28 de julio, si quieres que te escuche el 70% del país, no debería durar más de 45 minutos. Ojo, una clase con alumnos, ya sostenerla 2 horas es bien difícil. Bien difícil, se lo digo, ¿eh? Bien difícil. Tienes que hacerla 1 hora 45, a veces con una pausita, cambiar de tema, cambiar de actividad, ¿no? Poner un video. Tú no vas a tener la atención de un público adulto 5 horas. Nadie. Y todos los periodistas que tuvimos el discurso antes y que lo tuvimos que leer a toda velocidad, concluimos muy rápidamente, antes de que empezara a hablar, que no traía nada de valor. Acá tienen la evaluación. ¿Qué más tiene estas encuestas? Aprobación de la elección de Eduardo Salguana como presidente del Congreso. Desaprueba 63% en IEP. Y en Datum 62%. O sea, lo mismo. Y así estamos. Las evaluaciones del mensaje presidencial son muy parecidas en Datum. Pero Datum trae un dato más en el comercio de ayer que no tiene IEP. Aunque hoy hay otras encuestas que también quiero revisar con ustedes sobre quiénes serían candidatos presidenciales. Eso está más sabroso. Pero un minuto para López Aliaga, por favor. Sigue cayendo y el salto que ha pegado de un mes a otro es importante. Tenía una aprobación de 31%, envidiable si se compara con el Congreso con Dina Boluarte. Pero eso fue el mes pasado. Este mes lo aprueba solo el 25% y su desaprobación sube a 69%. 2/3 de Lima ya lo desaprueba, ¿no? Y un cuartito lo aprueba. Es una pésima gestión. El alcalde de Lima se le ha dado por evitar, ¿no es cierto?, contratos de concesión de obra pública que sí son molestos, generan problemas de tráfico, problemas, sí, por supuesto, pero son temporales y luego te dejan un metro que necesita la ciudad de Lima. Acá están los resultados. De nuevo, la absoluta desconexión con su propia población. Tremendo. Y luego vamos a lo que les ofrecía un minuto, porque acá viene lo bueno. Se han hecho ya, pero esta es la más reciente, encuestas sobre intención de voto. Ustedes me dirán, pero qué prematuro. Claro que es prematuro. Y hoy día en el comercio está en primera plana lo que yo les he contado hace más de 3 meses. Van a haber 60 partidos. Bueno, yo dije 50. Ya vamos en 35, ¿ah? Y no hay paso. Sin paso vamos a morir. Es que no entienden en el Congreso, no entienden que es su propia destrucción. A veces los políticos no la ven, ¿no? Yo ayer, cuando escribía mi columna para este domingo, sobre quién tiene el poder en el Perú, en realidad, el verdadero poder, el que toma decisiones, pensaba en lo mal que le había ido a Dina Boluarte desde un punto de vista político al votar a Alberto Tarola. Lo vota porque, claro, privilegia a su hermano. El que gana la partida y hoy tiene más poder incluso que ella es su hermano, porque su hermano sí toma decisiones y su hermano sí tiene resultados. ¿Ok? Pero Otárola era su operador frente a las familias que hoy controlan el poder del Perú. Adrián Sen ya no es ese operador, no tiene ese carácter, no tiene ese brío, no tiene esa habilidad política.
Y al votar Otárola, ella termina de desaparecer en el poder. Desaparece porque no está a cargo, como dice The Economist. Muy bien. Bueno, hoy día el titular de la República es 3 de cada 4 peruanos no tienen candidato presidencial. Y es verdad. O sea, a pesar de que hay 35 partidos, ¿usted tiene idea de por quién va a votar el 2026? Ni idea. Y eso es en abril del 2026. Estamos en agosto del 2024. Faltan para la primera vuelta nada. 18 meses, 20 meses. La campaña arranca en forma, digamos, en febrero, enero, febrero del 2026. Y usted no tiene idea, yo tampoco. A mí me preguntan esta pregunta y respondo lo que respondió la mayoría. No precisa, ¿no? Ninguno, nadie. Da características, no nombres. Depende de los candidatos y sus propuestas. Eso suma 73.7. Ahí estamos la mayoría. Pero sí le preguntan a la gente por candidaturas. Y ha sucedido algo verdaderamente notable que le debe poner los pelos de punta a los que están hoy sentados en el Congreso. El número 1, con 4.5, bajísimo, ninguno pasa la valla, pero en fin, ¿quién creen que es? Martín Vizcarra, que está inhabilitado 2 veces, por si hay alguna duda, ¿no? 2 veces inhabilitado, una por 5 años y otra por 10 años, para el ejercicio de cualquier cargo público. Vizcarra plantea un amparo, obviamente se está yendo a la Corte Interamericana. Recordemos que en Colombia, Petro logró su habilitación para ser alcalde de Bogotá, con una habilitación de la Corte Interamericana. Y estoy segura que Martín Vizcarra, que ha inundado las calles de avisos, ayer yo regresaba por la Ramiro Prealí, un aviso nuevecito, o sea, grande, no sé quiénes financian los avisos, pero está en campaña. A pesar de que está prohibido, de que no lo dejó de inscribirse ni como militante, lo que quiera, pero está en campaña. 4.5. Le sigue Keiko con 3%, pero con 3% pues no te alcanza ni para pasar a la segunda vuelta. Claro, con 35 partidos no hay valla para la presidencial, la valla se coloca en la parlamentaria, no se olviden de eso. La valla es para el Parlamento. Lo único que me falta es que pase a segunda vuelta un candidato con 3%. Dios mío. Hernando de Soto, 2.7. Bueno, es menos que lo que sacó la otra vez. Pedro Castillo en cuarto lugar con 2.3, casi empatado con Alberto Fujimori con 2.2. Claro, ustedes pueden decir, si se suma el porcentaje de Keiko con el de Alberto, ahí los fujimoristas ya 5%. El problema es que la gente que vota por Alberto no necesariamente va a votar por Keiko. La gente que vota por Keiko sí votaría por Alberto, pero la gente que vota por Alberto no necesariamente vota por Keiko. Ojo. Luego sigue Francisco Sagasti, 1.7, también a punto de ser inhabilitado. Lo quieren inhabilitar en el Congreso a él, a Salvador del Solar, a varios, ¿ya? ¿Por qué? Por los cambios en la Policía Nacional cuando fue presidente de la República. Porque esa es la estrategia del Congreso, ¿no? Mata al adversario impidiéndole postular. O sea, a lo Maduro, ¿no? A lo Maduro igualito. Miren, la política de Vizcarra durante la pandemia se ha criticado en este programa como no se ha criticado en ningún otro, y con él presente. No una, varias veces. Y le puedo criticar todo. Y el tema del vacunagate, por supuesto. Pero cuando tú comienzas a inhabilitar a candidatos para participar en política, no estás actuando de forma democrática. Porque esa persona representa a una colectividad política, te guste o no te guste. Si ya cumplió con su pena, debería participar y el pueblo debería castigarlo con su voto. Muy bien. Luego tenemos a Alfonso López Chau con
1.7, Rafael López Aliaga 1.3 y Antauro, la bestia negra de nuestra derecha, con 0.8. Está muy mal, Antauro. Siempre se ha dicho. A ver, un tercio del país va a votar a la izquierda de todas maneras. Pero Antauro no es su candidato. Antes votarían por Pedro Castillo, pero que tampoco va a ser su candidato. O sea, me refiero al pueblo, no a los partidos políticos. El pueblo que vota siempre a la izquierda, un tercio del país vota a la izquierda, siempre, que es lo normal. Pero no es Antauro que es su candidato, ni tampoco Pedro Castillo, que está en prisión. Puede postular Pedro Castillo, está inhabilitado, vacado y todo lo demás, pero sí, puede postular también. Ay, Dios mío. Y solo 26.3 menciona a un posible candidato o candidata. Eso es lo que tenemos en el horizonte. Claro, son rostros conocidos. En las últimas elecciones, en las elecciones del año 2021, en medio de una pandemia, en medio de una situación absolutamente deprimente, angustiosa, llena de incertidumbre, el país votó por un desconocido. Porque tú dices, bueno, prefiero el bueno por conocer. No quiero el malo conocido, quiero el bueno por conocer. Porque es una apuesta a la esperanza. El país votó por el desconocido. ¿Cómo va a votar el país ahora? No lo sé. En 2021 votaron por el desconocido. En 2016 votaron por el conocido. PPK no era un desconocido, era un conocido. Pero Verónica Mendoza sacó la tercera votación muy pegada a la segunda. Era la novedad. Entonces siempre hay un componente de novedad en la elección. Siempre. En el Perú, por lo menos. En el 2011, ganó Humala contra Keiko Fujimori. Pero los dos eran conocidos. Ahí lo que triunfa es el voto anti-Keiko. Y en el 2006 nos hicieron brujería, como digo yo, ¿no? La gente votó por lo conocido, que era Alan García. Y miren que era de terror, ¿eh? Pero dijo, bueno, Humala es demasiado radical para nosotros, lo conocido. No el que irrumpe, pero logró la segunda votación. El que irrumpe, en lo nuevo, va a lograr una muy buena votación, va a irrumpir. Entonces, en este elenco que nos propone hoy día las respuestas de la gente a la encuesta del IEP, que es una encuesta nacional, urbana, rural, no hay todavía el que irrumpe. Y no puede haberlo, porque todavía no estamos en campaña. El que irrumpe va a irrumpir, normalmente irrumpe entre marzo y abril del año de las elecciones. Ni siquiera en enero. Marzo, abril, ahí irrumpen las candidaturas que arrastran. Y el rey de ese fenómeno fue en 1990 Alberto Fujimori. En esa época se les decía outsiders. Ahora ninguno es outsider, porque están todos dentro del sistema. Pero eso todavía no está medido. Y no puede estarlo. No puede estarlo. Esto simplemente es una aproximación inicial. Pero lo increíble, como les digo, es que los que lideran acá son los que no deberían poder postular. Porque, a ver, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Alberto Fujimori y Francisco Sagasti han ejercido la presidencia del Perú. Y a esos cuatro los quieren tener fuera de la campaña. A empezar. Hernando de Soto está en la lista con 2.7, pero Hernando de Soto tiene el mismo problema de que Francisco Sagasti, que es la edad, que en 2 años de repente te juegan algunas malas pasadas. Y Keiko sería su cuarta postulación. Bien complicado, ¿no? Y esta idea de postular al padre, que creo que es simple y llanamente un tiro al aire,
pero que van a jugar con ella durante 18 meses hasta que escriban la candidatura de Keiko Fujimori y ella sea la candidata, ¿no? Para eso tienen bastante tiempo para jugar con la historia, con la idea. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, Abel. Sí, No Rosa hemos María. hablado de los Waikis en la sombra. Bueno, va a estar con nosotros Susel Paredes. Tenemos un caso más de Mochasueldos, la congresista 10%. Increíble. El diezmo, el diezmo. ¿Ah? El diezmo. El diezmo, pero además es genial, porque la señora es socialista, ¿no es cierto? El dinero del pueblo, ¿no? Grita cosas, viva la revolución. Sí, pues, pero una cosa es la revolución y otra cosa es la revolución. 10%. Christopher Acosta de Latina, para punto final, tiene toda la información, voucher tras voucher. ¡Qué bárbaro! Yo ayer miraba y decía, pero qué bárbaro. Voucher tras voucher del 10% que cada trabajador tenía que entregarle al chofer, guardaespaldas, todoterreno, de hombre de confianza de María Agüero. 10% de todo. De todo, hasta, dice que hasta el menú le cobraban 10% a la señora María Agüero, que es comunista y le da vivas a Castro en Cuba, pero sus propiedades las tiene en Estados Unidos. Ojo, por si acaso. No vayan a pensar que así nomás uno es comunista. No, 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 no. Miren, esto es tan hipócrita. Es como, a ver, como Fernández, el presidente de Argentina, no sé si han visto las noticias este fin de semana, que hablaba de los Pausa, derechos Rosa de la María. mujer, creaba el Ministerio de la Mujer y le pegaba en su casa a la mujer. Vamos Pausa a y la pausa, regresamos sí. con Lucel Entonces, Paredes. vamos a la